Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 17 del paper 7 titulado La enseñanza del español como lengua extranjera y que fue preparado por la doctora Alka Jaspal y la profesora Rini Ghosh, profesoras en el área de L. En este módulo vamos a hablar sobre preguntas frecuentes para los profesores de L en la India. A la hora de enseñar una lengua extranjera por primera vez, es muy frecuente tener preguntas que en muchos casos no tienen una respuesta concreta. La teoría dice que el candidato ideal a profesor de L debería ser un titulado en filología hispánica, pero hay muchos más perfiles que pueden optar a esta profesión. Hay dos posibilidades para convertirse en profesor de L. La primera es matricularse en el máster de L, una opción que podemos encontrar en muchas universidades españolas, tanto públicas como privadas. La otra, hacer un curso intensivo que también ofrecen las universidades o escuelas privadas de renombre. Vamos a revisar ahora algunas de estas preguntas. ¿Qué actividad puedo usar en mi primera clase de L? Aunque hay varias actividades que puede proponer el profesor para romper el hielo, lo más importante es conocer bien al grupo. Una actividad idónea para adolescentes no lo será para adultos y viceversa. El primer día de clase es un momento muy especial. Es recomendable empezar con una actividad de presentación para que los alumnos se conozcan y nos conozcan y después tantear el terreno, ver sus expectativas sobre el curso y qué y cómo les gustaría aprender. El ejemplo que sigue bien puede servir. A. El profesor introduce su nombre en español y luego empieza a preguntar a sus alumnos su nombre y uno por uno construyen una frase. Me llamo, bla bla bla. Como un paso más, el profesor puede dar una lista de nombres españoles a los alumnos y que ellos elijan. Luego, en grupo, ellos pueden preparar un póster en la clase con sus nuevos nombres españoles. B. Llamar a los alumnos por sus nombres es un factor muy importante en la construcción de la relación maestro-alumno. Es importante en la primera clase dar una buena impresión al alumno, mostrar seguridad y demostrarles que sabemos lo que estamos haciendo. ¿Es aconsejable darles el objetivo del curso y la fecha de los exámenes? A. La primera clase puede ser más una introducción y una buena manera de conocer a los alumnos. Un cuestionario con sus nombres, detalles personales y el motivo por el que desean aprender es aconsejable y más que suficiente en lugar de otras cosas. B. Dentro de la primera semana es aconsejable dar una hoja con información sobre las pruebas, el objetivo del curso. En caso de que el profesor tenga un blog, se puede compartir lo mismo que en el rincón para los nuevos alumnos. En este sitio puedes poner información de la clase con toda la información necesaria. ¿Es aconsejable empezar las clases en español? A. Es recomendable. Recuerde que el curso implica inmersión, aunque el profesor puede preparar algunas imágenes con mensajes. Una imagen de un alumno con su mano levantada y diciendo «tengo una pregunta» o, como se dice, ayuda a establecer la comunicación entre el docente y el alumno en la primera clase. B. En esas primeras semanas, el profesor tendrá que estar al lado de la pizarra escribiendo las instrucciones o palabras importantes. ¿Es aconsejable usar solo el libro de texto en clase? A. Como docentes de L hay que usar una variedad de actividades y recursos para cubrir los objetivos de la lección. B. Además, es recomendable avisar a los alumnos deben repasar los conceptos que aprendieron antes para poder continuar con su aprendizaje. ¿Es recomendable aceptar materiales fotocopiados en la clase? A. Como docentes, en caso de que repartamos hojas de ejercicios, es obligatorio mencionar la fuente para respetar los derechos del autor. ¿Debemos adaptar las clases a los niveles? A. Todo dependerá del tipo de grupo con el que se trabaje. Las actividades iniciales sirven para conocer al grupo
en el caso de ser nuevo, y así a veces una actividad anterior puede ayudar a los alumnos a ser más conscientes de su nivel. ¿Cuándo empezaremos con las pruebas? A. Antes de empezar el curso, el profesor necesita planificarlo bien con las fechas y una muestra de examen es recomendable. A través de la página web del instituto o de la escuela hay que avisar a los alumnos de antemano para que no se dejen pasar las pruebas. B. Las pruebas formativas tienen que reflejar variedad. La primera clase, en caso de nivel inicial, tiene que empezar en español. A. Parece lo más adecuado. Es importante tener en cuenta el objetivo del curso. Además de hablar sobre la importancia del programa de inmersión para adquirir una lengua, a veces invitar a un alumno de niveles más altos también funciona como una motivación. ¿Cómo planifico mis clases? Cada centro de idiomas suele tener una planificación específica para la clase. En el caso de que haya más profesores involucrados en la enseñanza, es recomendable colaborar con todos, mirar sus planes para tener una idea y no repetirse. Recuerde que cada alumno y cada grupo es diferente y que hay que adaptarse al ritmo de la clase. Los profesores necesitan tener visibilidad en el aula y es importante que estén de pie y atentos en lugar de estar sentados delante de los alumnos, pues esto no refleja bien su responsabilidad. El hecho de entregar con rapidez aquello que hayamos corregido también le da valor a la corrección en sí en el caso de que queramos hacer algún inciso o comentarios en clase. Hay docentes que tardan semanas en la corrección y ello repercute negativamente en el rendimiento del alumno. ¿Existe alguna titulación oficial que me acredite para ser profesor de L? No existe una titulación oficial para ser profesor de L, pero el programa de formación L les va a dar una oportunidad para acercarse al mundo de la enseñanza del español, los trucos, el conocimiento de las actualizaciones y además los recursos. ¿Qué tipo de curso es recomendable para comenzar a formarse como docente de español? Como profesor no nativo, una alternativa para iniciarse es seleccionar un curso presencial de larga duración de entre 30 y 140 horas. De esta manera, logrará tener una buena visión de conjunto de la profesión. Posteriormente, podrá completar su formación con otros cursos más breves. Si no puede participar en los cursos presenciales de larga duración, contemple la posibilidad de realizar uno semipresencial. Otra opción es iniciarse con cursos breves en línea y realizar a continuación un curso presencial de larga duración. De esta forma, sacará mayor partido a su formación presencial. Si lo que desea es iniciarse con los cursos en línea de nuestro programa, debería empezar con el curso. ¿Qué es ser profesor de lenguas extranjeras? Ser profesor de lengua extranjera no está limitado al aula, sino que requiere una perspectiva más completa. Enseñar la lengua, el vocabulario, la gramática y la cultura. Isabel Solé en su artículo escribe que la motivación no es algo que viene dado, sino que se construye en las propias situaciones de enseñanza y aprendizaje. La relación entre los alumnos y el profesor siempre es interactiva, su influencia es mutua. Decíamos antes que hay alumnos que animan nuestro esfuerzo. De la misma manera, para los alumnos tiene más sentido llevar a cabo su actividad intelectual si perciben que el profesor quiere ayudarles. Así entendido, este aspecto incluye todos los motivos que tratamos. Interesarse sobre el tema, procurarle éxito, promover proyectos, organizar trabajos cooperativos. ¿Es obligatorio tener conocimiento sobre la cultura hispánica? La enseñanza de la cultura es parte de la enseñanza de la lengua. La cultura no puede ser estudiada fuera de la clase. ¿Es necesario saber una segunda lengua o las lenguas del país donde enseñas la lengua extranjera? En el contexto del programa L es recomendable tener un poco de conocimiento para hablar sobre las diferencias. El conocimiento de la lengua del país es una ventaja para entender la estructura de la lengua.
La metodología para enseñar el curso presencial y la metodología para enseñar en línea es la misma. Enseñar en línea está de moda, pero no todos los profesores están preparados para realizarlo. En el caso de clases en línea, el profesor tiene que tener conocimientos de la tecnología y además es aconsejable también observar algunas clases en línea. Una mente abierta, sentido del humor, habilidades sociales y paciencia hacen que la enseñanza pueda ser tu vocación. Aprendizaje y adaptación son dos de las partes más importantes de un buen maestro. Cada día esta experiencia te traerá nuevos e inesperados obstáculos que superar, por lo que debes ser capaz de adaptarte y saber manejar una significativa cantidad de elementos adversos. Una actitud flexible y paciente es importante para que el docente pueda controlar su nivel de estrés y para que pueda también controlar cualquier situación que pueda generarse durante el proceso de aprendizaje en el grupo de estudiantes de los que está a cargo. ¿Qué español tiene que enseñar? Cualquier libro que siga el marco común muestra la diferencia entre el castellano y el español de los países hispanohablantes. Además, una práctica con los exámenes de DELE les va a dar a los alumnos una exposición a todas estas variedades. ¿Cómo sería el profesor de DELE en el siglo XXI? El siglo XXI requiere profesionales capaces de resolver problemas de su entorno para que los estudiantes consigan aprender de modo que se potencie su desarrollo y calidad de vida. Es un aprendiz que vive en un tiempo y en un espacio sociocultural de permanente y cambiante configuración. Puede ser guía y faro. La relación entre maestro y alumno debe ser una relación liberadora y no de poder o disciplina únicamente. ¿Cómo definir las metas del curso con los alumnos? ¿Cómo definir las metas del curso con los alumnos? Es aconsejable hablar sobre las expectativas del curso durante las primeras semanas y no poner controles o pruebas sin avisarles y darles tiempo suficiente para que se preparen. ¿Qué tipo de currículum es el más adecuado para el desarrollo de las competencias en el siglo XXI? Además de las básicas y específicas, deben incluirse como competencias clave para la sociedad postindustrial del conocimiento las competencias metacognitivas. Sin entrar en una justificación detallada, sí podríamos decir que existe un consenso sobre el papel de la metacognición en el contexto del aprendizaje ayudado por la tecnología. En él se debe pensar cuando abordemos la práctica del diseño educativo, sobre todo en la selección, secuenciación y organización de los contenidos, atendiendo a las características y situaciones de aprendizaje específicas de los alumnos. El carácter autodidáctico que, en gran medida, poseen estos entornos requiere, más que ningún otro, que los alumnos dispongan de un buen conocimiento de sus propios recursos para aprender. ¿Qué hago en caso de que los alumnos encuentren dificultades a la hora de hablar? ¿Puedo seguir con el currículo? No. Como docente no podemos dejar a los alumnos en esta situación. Es nuestra responsabilidad crear un ambiente en el que todos y todas se sientan cómodos para hablar. A la hora de enseñar es importante dar muchas tareas. Es aconsejable dar tareas a los alumnos para repasar lo que hayan aprendido en la clase, pero no es recomendable entregar demasiadas tareas que no sean una extensión de lo que hayan aprendido en la lección. Gracias a Google, muchos alumnos copian o traducen las respuestas de Google y por eso es recomendable dar tareas de audición o grabar su voz hablando sobre un tema en español. El docente luego puede mostrar los ejemplos en clase como muestra y dar pautas para mejorar, pero cuidar. A la hora de enseñar es importante dar muchas tareas. Es aconsejable dar tareas a los alumnos para repasar lo que han aprendido en la clase, pero no es recomendable dar demasiadas a no ser que sean una extensión de lo que ya han aprendido en la lección. Desgraciadamente, gracias a Google, muchos alumnos copian o traducen las respuestas de Google. Es recomendable dar tareas de audición o grabar su voz hablando sobre un tema en español. El docente luego puede mostrar los ejemplos en la clase como muestra y dar pautas para mejorar. ¿Cómo serían las pruebas?
A la hora de poner las pruebas, el docente debería mostrar una variedad de tareas interesantes que motiven a los alumnos. Al principio del curso es mejor hacer controles orales individuales o actividades interactivas donde todos puedan participar. Y a la hora de calificar estas pruebas, el docente necesita considerar cada alumno en la clase. La integración de proyectos personales o investigaciones en la lengua es algo que necesitamos integrar en el programa L de la India. El alumno en relación al profesor y el alumno en relación a los otros alumnos. En el siglo XXI el profesor no es el único que sabe todo, sino que los alumnos son también fuente de información y ayuda. Los proyectos de trabajo en equipo y la enseñanza entre los alumnos promueven la responsabilidad y animan el esfuerzo. El docente puede enseñar los recursos para ser consciente de la influencia de los compañeros en la motivación y reconocer los factores que se ponen en juego, y al mismo tiempo el profesor debe enseñar los recursos para controlar los pensamientos de los alumnos. Los métodos cooperativos han de ser motivadores y son un objetivo en sí mismos. En el caso de L en la India, los alumnos siempre prefieren tener mayor cantidad de ejercicios para practicar, lo que puede dificultar la tarea de los profesores aumentando su carga de trabajo. Es recomendable, por tanto, mandar ejercicios en línea a los alumnos o también poner un cuaderno de ejercicios. La comunicación no verbal de un docente, aquella que se transmite a través de los sentidos, resulta fundamental en el desarrollo de una sesión lectiva. Bien es cierto que los docentes enseñamos a través de la palabra oral y escrita, pero también comunicamos a través de nuestro cuerpo y, por supuesto, con la mirada. En lo referente a la mirada hay un aspecto que es importante corregir, y es el hecho de hablar a nuestros alumnos sin mirarlos directamente a los ojos. No mantener contacto visual con nuestros alumnos repercute negativamente en la relación y en el aprovechamiento de nuestras sesiones lectivas. No mirar a nuestros alumnos transmite inseguridad, duda, incomodidad, falta de empatía. No mirar a nuestros alumnos hace que exista un distanciamiento con ellos que luego repercute negativamente en nuestra relación con el grupo. Recuerde que la enseñanza y el aprendizaje han de ser colaborativos y cooperativos. Es importante desde la perspectiva del docente entender el dinamismo de la clase y unir a los alumnos en grupos según las habilidades. Hay que dar tareas individuales y en grupo porque estas habilidades ayudan a mejorar la confianza en la lengua. Antes de dar una tarea es importante también explicar el objetivo de la actividad con los criterios de calificación y una muestra de la tarea. Recuerde que una clase de lengua no consiste solo en dar deberes para la casa, sino que la tarea ha de ser una extensión de lo que hacemos en clase. Este aspecto es el más básico y obvio. El interés que tenga el alumno por el tema concreto de estudio influye en su motivación para el aprendizaje. El L en la India necesita considerar el número de alumnos en una clase. Muy a menudo vemos que hay más de 20 o 30 alumnos en clase y en este caso el trabajo es bastante duro para el profesor. En el caso de los profesores no nativos, se necesita también entender los problemas que encontraron estos profesores a la hora de aprender la lengua y poder así compartir sus experiencias con los alumnos para poder explicarles el proceso de adquisición en el contexto de la India. Y terminamos aquí este módulo. Muchas gracias.